7:09, Manuel, buenos días. Ciro, por la mañana, buenos días a todos. Bueno, a partir de la información con la que abre Ciro el programa, este ajusticiamiento finalmente, que fue lo que sucedió con la maestra allá en Veracruz, esto que ocupa primeras planas en diversos periódicos el día de hoy, genera una comunicación, el Gabinete de Seguridad, una cuenta de X del Gabinete de Seguridad de México, y dice: en relación con el lamentable homicidio de una maestra jubilada de Veracruz, las instituciones del Gabinete de Seguridad trabajamos en coordinación con el gobierno de Veracruz para detener a los responsables. No habrá impunidad. En el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, en conjunto con las autoridades locales, investigamos una disputa entre grupos delictivos por el cobro de cuotas. Seguiremos trabajando en coordinación para combatir este delito y proteger a las y los mexicanos. Como siempre es el discurso, no como siempre, pero como de costumbre, el discurso claudicante. Es la disputa entre dos grupos criminales. ¿Y por qué? Primero, ¿por qué existen dos grupos criminales en esa región de Veracruz, digamos, la Huasteca hacia el norte del estado? ¿Por qué existen dos grupos criminales? Que a la autoridad le resulta muy sencillo decir: es que esto es producto de que dos grupos criminales se están peleando el control de lo que usted quiera. A veces el control de la venta en los espacios públicos, en los mercados, a veces del transporte, a veces del paso de los migrantes, a veces de la trata de personas, de lo que sea. Primera pregunta, y esta pregunta inevitablemente tiene que ir dirigido a quienes han gobernado Veracruz en el último tiempo, empezando por ese señor que dicen que gobernó Veracruz y que hoy es un funcionario menor en el gobierno, el señor Cuitláhuac García. ¿Por qué hay dos grupos criminales en esa región de Veracruz? ¿Por qué no lo impidieron o por qué lo toleraron? Y a estas alturas también ya hay que preguntárselo a la gobernadora, pues al gobierno de Rocío Nale. ¿Qué día asumió Rocío Nale? ¿En octubre, en noviembre, en enero? ¿Cuándo asumió el gobierno de Veracruz? Estamos prácticamente el 1 de diciembre. Lleva, si tomamos ya julio completo, lleva 8 meses en el gobierno. ¿Por qué, gobernadora? Hay dos grupos criminales en esa región de Veracruz. ¿Por qué hay zonas en este país donde todavía se impone la lógica López Obradorista de no nos metamos con ellos, no, hagamos más grande el problema, no, que no haya represión? Es decir, dejémosle el territorio nacional a los criminales. Este comunicado que acabas de leer, sí, ¿emitido cuándo? A las 7:05 de hoy, Ciro. 7:05 y firmado, repítelo, por el Gabinete de Seguridad de México. Por el Gabinete de Seguridad de México. Es un reconocimiento tácito de que en regiones del país el dominio, la ley, no la impone el Estado mexicano, la imponen los grupos criminales. Y la facilidad con la que redactan. Es, como dice exactamente la frase, una disputa entre... Dice: se investiga en conjunto con autoridades locales una disputa entre grupos delictivos por el cobro de cuotas. Se investiga una disputa entre grupos criminales. ¿Qué demonios es eso? ¿Qué demonios es para el ciudadano que no forma parte de los grupos criminales y que trata de hacer su vida en esas regiones? Creo que es el comunicado más vergonzoso que he leído del Gabinete de Seguridad. Se investiga la disputa entre dos grupos criminales y mientras tanto, población, aguanten, porque pueden agarrar a alguno de ustedes, lo pueden humillar, quién sabe qué le han hecho a esta maestra, la pueden obligar a grabar un video y pues por lo visto al día siguiente dejarla tirada en una carretera. Vamos nada más para el registro a escuchar el mensaje desesperado que lanza la maestra Irma Hernández Cruz, 62 años, y esto nosotros lo localizamos el miércoles. Sí, señor. Y el miércoles
lo localizamos en redes sociales y lo transmitimos aquí. Mi nombre es Irma Hernández Cruz, manejo el taxi 554. Compañeros taxistas, con la mafia veracruzana no se juega. Paguen su cuota como debe de ser con ellos y dejen de andar de enguilados con los charros que solo nos extorsionan o van a terminar como yo. Sí, si le hubieran dicho, le hubieran pedido que, no pedido, obligado que dijera otras cosas, las hubiera dicho. Y después la mataron. Claro. Está hoy en varias de las primeras planas, es la nota principal, pues de varios, ¿no? Es la nota principal del Reforma. Milenio trae, no es su nota principal, pero la trae también muy destacada como foto en la parte superior. La Razón, sí, no. De su primera plana. La Razón: causa indignación asesinato de maestra en Veracruz por no pagar extorsión. Y ante esto, la autoridad solo puede decir, se investiga la disputa entre dos grupos criminales por el control de lo que sea. Una vez más, ahí están las secuelas de ese país, abandonado, no solo por el presidente López Obrador y su gobierno, sino por una enorme cantidad de gobernadores. Sinaloa, por ejemplo. Guerrero, por ejemplo. Estamos viendo que Tabasco, por ejemplo. No se diga Veracruz. Veracruz quizá podría ser el ejemplo más acabado. Abandonado, entregado en amplias zonas de su territorio a los grupos criminales. Ahí están las consecuencias. Leo la nota, creo que la nota del Reforma en primera plana, la firma Benito Jiménez, fechada en Veracruz. Dice: plata o plomo. El crimen organizado en Veracruz asesinó a la taxista y maestra jubilada Irma Hernández Cruz, de 62 años, para poner ejemplo de lo que le pasa a quien se niega a pagar extorsión. Previamente fue videograbada y obligada a dirigir un mensaje a la población veracruzana para que pagaran las extorsiones a los grupos criminales. Irma Hernández fue secuestrada por un comando armado el 18 de julio en su natal Álamo, Tamapache, al norte del estado, rodeada por una docena de encapuchados que le apuntaban con armas largas. La mujer fue obligada a hincarse y hablar ante una cámara que la grababa. Luego viene el texto de este video que acabamos de ver y continúa la nota. La maestra fue plagiada a plena luz del día frente al mercado municipal ante pobladores que quedaron paralizados por la acción de los sujetos armados presuntamente ligados a las fuerzas especiales del cártel mafia veracruzana. ¿Tú habías oído hablar de ese cártel? No, hasta que leí esta información. Son disputas entre grupos criminales. Nosotros siempre hemos dicho, no nos metamos en eso de si es una escisión del cártel Jalisco, del cártel del Golfo, del cártel del demonio. Son grupos criminales. ¿Sí? Ahora nos estamos enterando. La mafia veracruzana. La mafia veracruzana. Sigo leyendo la nota. Ese día renunció el director de Seguridad Pública de Álamo, el capitán Raúl Saucedo Cisneros. ¿Y por qué demonios renunció? ¿Por miedo? ¿Quién sabe? ¿Porque lo obligaron los criminales? Solo encontré registro, Ciro, de la renuncia, no de la razón. Evidentemente hemos pedido información al gobierno de Veracruz. El gobierno de Veracruz, pues como hacía Cuitláhuac. El señor ese Cuitláhuac que dicen que gobernó Veracruz, lo hace ahora el gobierno, pues se esconden en estos temas. No. Luego quieren aparecer en los medios porque van a hacer el festival de no sé qué. Pero cuando surgen estos hechos, se esconden. Son además unos gobiernos cobardes para enfrentar a la sociedad, a la opinión pública en momentos de crisis. El cuerpo sin vida de la mujer taxista fue localizado ayer en un rancho a 40 kilómetros de Tuxpan, la cabecera municipal. No solo los taxistas, decenas de comerciantes y propietarios de negocios han denunciado la amenaza de plata y plomo. En fin. Y ante esto la autoridad dice: investigamos el hecho
como una suerte de consecuencia de la disputa entre grupos criminales. ¿Qué carajo es eso para la sociedad, para el ciudadano? Investigamos porque como dos grupos criminales están peleando, pues matan a una taxista o se roban a las jóvenes o hacen lo que se les pegue la gana, pero estamos investigando ahí en Veracruz, donde los gobernadores, lo hemos visto, hacen poco o no hacen nada. Volvemos.